Muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Ruth Mogollón. Esto es un apartado de Hablando de Voluntades Anticipadas. Y hoy vamos a ver un tema importantísimo y es por qué las personas no se acercan a redactar su documento de voluntades anticipadas con la frecuencia que se debería llevar a cabo. Así que vamos a esperar unos minutines, unos instantes a que la gente se vaya conectando y de esta manera podamos comenzar este directo informando sobre este tema tan importante que debería llegar a todos nosotros en algún momento, porque definitivamente tener el documento de voluntades anticipadas es algo que deberíamos valorar en un momento dado todos los seres humanos. De todas formas, si hay algo que ha llegado a mí con esto de redactar el documento de voluntades anticipadas, es sentir la misma compasión que sentí por mí cuando sentí la vulnerabilidad frente a este documento. Por lo tanto, puedo entender que todavía no hayas decidido hacerlo, pero sí quiero invitarte a que empieces a valorarlo. Quiero comentaros un poquitín. Hoy la verdad es que lo traigo bastante bien estructurado porque no quiero que se vaya mucho tiempo, quiero que tengamos la información concreta, que si te ves reflejado en alguno de estos apartados tengas la confianza de decírnoslo aquí y que yo pueda aclarar tantas preguntas como sea posible y las que no pueda aclarar porque no tenga toda la información, tenga el tiempo de investigarlo y por supuesto expresarlo aquí para que tengamos la máxima información todos. Quiero agradeceros que toméis la decisión de acercaros a este espacio porque realmente vamos a hablar de lo que la gente no quiere hablar y es enfrentar la finitud. ¿Y qué es la finitud? Pues que no somos infinitos. Y aunque es algo que la gente dice, pero si es lo único que tenemos claro, que desde el momento en que nos gestaron, muchos dicen desde que nacimos, no, desde que nos gestaron, lo único que inevitablemente va a suceder en nuestra vida es que algún día vamos a morir. Ahora bien, cuando hablamos del documento de voluntades anticipadas, no estamos viendo el tema de la muerte inminente. Lo que estamos viendo es qué sucede entre la vida y la muerte. En muchas ocasiones la muerte es la solución a una situación complicada de salud que se está alargando por mucho tiempo y consideramos que ha acabado, ha terminado esa sensación de dignidad, de vitalidad, de bienestar. Y la muerte soluciona esta situación y nos permite transformar nuestro estado a uno diferente, en el cual empezamos a tener otro estado. Estamos en otro sitio, pero para quienes se quedan, estamos aquí en su corazón, en su pensamiento. Posiblemente en su corazón, al mismo tiempo que late el suyo, sienten que late el nuestro. Y ahí nos mantenemos. Y nosotros en nuestra energía, pues estamos en un sitio transformado. A mí me gusta pensar que tras la muerte hay un sitio como el fondo del día de hoy. Agradable, brillante, luminoso, en el que yo voy a tener salud, voy a estar feliz y voy a estar cuidando esa dignidad. En fin, quiero agradeceros que estéis aquí porque realmente vamos a tocar eso. ¿Qué sucede entre la vida y la muerte? Porque puede llegar un momento en el que perdamos esa capacidad que tenemos hoy en día de decidir y de expresar esas decisiones. Que nuestras facultades mentales se vean mermadas o se vean anuladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablar del documento de voluntades anticipadas no quiere decir que en ese momento estemos a punto de perder la vida o que hayamos muerto, sino que estemos en un tránsito que puede ser por un accidente o por una enfermedad, por una situación súbita que merma nuestra voluntad para tomar decisiones. Y en ese momento, ¿quién toma las decisiones por nosotros? Pues nuestros seres queridos. Y cuando los seres queridos, como me sucedió a mí, tomamos las decisiones, siempre se queda en la mente y en el corazón si tomamos la decisión correcta,
si tomamos la decisión que nuestro ser querido hubiese querido tomar él mismo o ella misma, y nos quedamos pensando, ¿y por qué no las tomaste? Así que gracias por acercaros a este espacio, porque vamos de alguna manera a escudriñar qué sucede. ¿Y quién soy yo? Pues Ruth Mogollón es una persona que un día se vio acompañando un duro proceso de deterioro cognitivo de su padre. Un padre con estudios, con maestrías, con doctorados, un padre que hablaba 5 idiomas de forma autodidacta. Y en un momento dado, este caballero nos informa que sufre demencia, él mismo pasó por todo el proceso de reconocimiento médico hasta que le certificaron que estaba en un proceso de demencia. Ese proceso de demencia lo fue solventando mientras se pudo, porque hay algo importante, y es que cuando la demencia llega, una demencia tipo Alzheimer u otras demencias tipo Huntington o la demencia senil, cuando llegan se instalan, y no se instalan para acariciarte el alma, se instalan para deteriorarte la vida. Y a medida que te están deteriorando, como paciente, como persona que lo estás padeciendo, empieza a deteriorarse toda la vida alrededor, porque el estado de bienestar conocido por la familia se va a pique. En nuestro caso, los 3 hijos viviendo en el exterior y mi madre al lado de mi padre, tratando de transitar ese proceso de enfermedad de la mejor manera posible. En fin, esto al final no tiene nada bueno, porque las demencias siguen atrapando un poquito a poquito lo que tenemos aquí y lo va desvaneciendo. Y un hombre que se había dedicado a estudiar, pues poco a poco lo olvidaba todo. Tenía una letra preciosa, una caligrafía estupenda. Al final no sabía coger el lápiz ni el bolígrafo. Hacía crucigramas que eran las 2 páginas del periódico. Al final leía el periódico al revés, sencillamente lo tenía abierto porque recordaba que eso lo hacía continuamente desde que era muy joven. Era un hombre que hacía un libro de 600 sudokus en menos de 30 días. Por supuesto, no hay forma de, en un proceso avanzado de demencia como el que él padecía, poner un libro de estos frente a él porque no tenía sentido. Y bueno, cuando te encuentras con tu padre después de un tiempo de no haberle visto y te abraza y te das cuenta que no te está conociendo, hay algo dentro de ti que empieza a morir mientras él se empieza a deteriorar. ¿Fue duro? Me llevó a perder 16 kilos en 20 días, algo que fue extremo. No es el régimen que os voy a aconsejar en ningún momento, porque realmente fueron 16 kilos de vida que perdí mientras le acompañaba en esos últimos 2 meses que viví a su lado. Todo esto tan cruel y devastador, porque realmente lo fue, al final se terminó volviendo algo mágico y maravilloso. ¿Por qué digo esto? Pues porque tuve el privilegio de acompañarle en los últimos días. Los últimos días los transitamos en una UCI. Papá entró allí en una situación crítica. No quisiera que nadie tuviese que atravesar por esa situación, porque verle morir de esa manera a mí me marcó para siempre. Cuando papá moría con su mano sobre la mía, y mientras él se estaba yendo, que bueno, irse, ahora os comentaré lo de irse, porque él se estaba yendo de este plano físico, pero hoy en día está cada vez más presente, yo le decía: papá, te prometo que yo no voy a morir con demencia, yo voy a morir sana. No tenía ni idea de cómo lo iba a hacer, pero voy a morir sana. Y bueno, a partir de ese día empecé a implementar en mi vida hábitos mucho más saludables y he mantenido una salud espectacular. Pero algo se transformó en mí y era ver de qué manera podía ayudar a la gente para que no tuviesen que ver a sus familiares morir como yo estaba viendo morir al mío, porque el proceso, como os digo, entre la vida y la muerte estaba siendo muy cruel, estaba siendo absolutamente devastador, no solamente para mí que lo estaba viendo, para él mismo. Y
y tuve que pasar por una situación que realmente no os la deseo a ninguno. Y es decidir qué hacían con la asistencia médica de mi padre. El médico que estaba en ese momento dirigiendo la UCI donde mi padre se encontraba, se acercó a mí y me dijo: ¿qué quiere que hagamos con su padre? ¿Lo intubamos o lo sedamos? Yo os puedo asegurar que me acuerdo de ese día cada día de mi vida. Y yo pienso, ¿cómo me lo pregunta a mí si yo no soy médico? El caso es que creo que no pasaron más de 10 minutos entre que esta persona me preguntaba y mi cabeza trataba de solucionar este entuerto. Yo no paraba de llorar, de ver a mi padre temblar en una camilla, en una situación absolutamente descontrolada. Al final tomé una decisión. Hoy en día hubiera tomado la contraria, pero en ese momento es lo que mi capacidad racional me permitía y era nula, porque yo en ese momento solamente le veía a él, le veía sufrir y decidí. Hoy, sabiendo lo que sé, no hubiese decidido lo mismo. Hubiese preguntado más. Le hubiese preguntado a ese médico qué hubiese recomendado él si fuese su padre. Qué posibilidades de vida tenía, qué posibilidades de recuperación, de retorno al estado en que se encontraba, aún con su deterioro cognitivo. Pero no, en ese momento no había ninguna pregunta. Solo quería que ese hombre sintiese paz, calma y serenidad estando donde estaba. Hoy en día sé que me equivoqué. En ese momento hice lo mejor que pude con la información poca que tenía y con el recurso más importante que ese sí tenía de sobra, que era amor. En fin, hoy lo veo como una equivocación. Por eso, a partir de ese día, empecé a pensar qué recurso había para que otras personas no tuviesen que pasar por lo que yo pasé. Por un lado, acompañar el proceso de deterioro. Pues sí, porque ya sabéis, cuando una demencia se instala, se instala. Cuando un cáncer metastásico llega a un punto X, se instala. Cuando alguien padece de esclerosis lateral amiotrófica, en el momento del diagnóstico ya sabemos cuál es el final. Pero ese final, el que yo estaba viendo a mi padre transitar, no se lo quería desear a nadie. Y bueno, gracias a la persona que me acompañó esos días en ese tránsito de esa situación, me enteré que había una herramienta, un recurso que nos permitía a los seres humanos decidir con anticipación qué querríamos en cuestión de asistencia sanitaria si en un momento dado no teníamos la voluntad para decidir. Y me pareció absolutamente mágico. O sea, yo puedo decidir por mí mucho antes de que sucedan situaciones lo que yo quiero para mí. Y me pareció un recurso mágico, porque era un recurso que iba a evitar que las personas que me pueden acompañar a mí en un proceso de deterioro y de enfermedad tengan que decidir por mí y verse en la misma situación que me vi yo. Y llegó a mí el documento de voluntades anticipadas. Llegó a mí y dije, wow, empecé a estudiar estando en Colombia, porque mi padre murió en Colombia. Esos 2 meses antes que pudiese regresar, porque fue en el 2020 y fue en plena pandemia, yo regresé en un vuelo humanitario. Pues en esos 2 meses me estudié la legislación colombiana, porque en Colombia ya era legal este documento. Además, también era legal el pedir la ayuda para morir. Me leí toda la documentación legal de este documento. Y cuando llegué a España, ya había comenzado a estudiar la ley en España. Existía el documento de voluntades anticipadas. No era legal el pedir la ayuda para morir o eutanasia, pero sí era legal el documento. Y fue como encontrar lo que yo quería expresarle al mundo. Por favor, redacta tu documento de voluntades anticipadas para evitar que tu familia tenga que pasar por la peor situación que se puede pasar, que es que le pregunten de qué manera quieres que ese ser querido transite por lo que pueden ser sus últimos días.
Y me di cuenta que redactar ese documento lo que iba a permitirle a mis seres queridos y puede permitirle a los tuyos es sencillamente que te acompañen, que estén a tu lado, que te amen, que te acaricien, que lloren, incluso que se cabreen, porque esa situación les está superando. Pero si a eso le añadimos que tengan que decidir por ti, si te intuban, si te transfunden sangre, si te ponen boca abajo o boca arriba, si te tienen que hacer un electro más, un electro menos, si te tienen que hacer una próxima... estoy pensando, es que hay procesos que son muy invasivos, entonces no quiero mencionarlos porque son realmente duros. Y si te preguntan a ti, ¿tú qué sabes exactamente qué querría tu ser querido? A menos de que lo habíais hablado. Y el documento de voluntades anticipadas hace eso por nosotros. Le deja claro a nuestros seres queridos, al sistema médico, lo que queremos. Así que hoy, sencillamente, sabiendo lo que os he dicho, os animo a redactar vuestro documento. Pero hoy vamos a ver, el siguiente punto es, ¿por qué no redactamos nuestro documento? ¿Por qué las personas no se acercan o no preguntan cómo hago esto? Primero, por desinformación. Un hombre como mi padre, con tal sabiduría, carrera, doctorado, maestría, 5 idiomas de forma autodidacta, estoy segura que si nunca redactó su documento de voluntades anticipadas, es porque nadie le informó que existía ese documento. Porque posteriormente, hablando con su familia, yo le preguntaba a sus primos y a sus amigos cercanos ¿por qué mi padre no tenía este documento? Dice, no lo tiene él como no lo tenemos nosotros, porque no sabemos que existe. Así que se volvió mi propósito y mi misión de vida dar conferencias, informar, divulgar y hacer talleres prácticos para la redacción de este documento. Pero hay preguntas que a mí me han venido haciendo estos 3 años que son las que quiero que tengas en cuenta porque te puedes ver reflejado si conocías el documento. Y si no, en este momento esa objeción la vamos a tirar atrás. 1. Soy muy joven, no lo necesito. ¿Qué edad es la edad en la que nos enfermamos? ¿Qué edad es la edad en la que podemos atravesar una calle, que nos tope un coche y que quedemos en coma? ¿Qué edad es la edad en la que puede entrar en nuestro cuerpo una enfermedad que sea progresiva, irreversible y que sea incurable? ¿Hay alguna edad para ello? Pues exactamente como todos podemos pasar desde que nos gestan hasta una edad. Yo hoy en día tengo 52 años. Gracias Dios, gracias Universo, gracias Fuente. Tengo 52 años. ¿Cuántos más tengo que cumplir? ¿Cuántos días más están destinados en mi camino vital? Como no lo sabemos, lo más interesante es hacerlo cuanto antes. Porque muchas personas, muchos padres, han tenido que acompañar a muchos hijos mayores de edad y como mayores de edad no habían tomado sus decisiones, tomar una decisión de cómo un hijo va a transitar sus últimos días, de verdad que no os lo deseo. Pero si un hijo te regala haber escrito su documento de voluntades anticipadas, tú en ese momento te podrás destinar a ser su padre, su madre, su sostén, su apoyo y también esa persona que le dé la mano y le permita y le ayude a transitar sus últimos momentos de la mejor manera. ¿Quién dice que tener ese documento de voluntades anticipadas está realmente abocando o llamando a la muerte? No, puede que tu hijo o tu hija, o si eres su padre o su madre, su hermano, su pareja, no esté destinado a que esa situación que le ha llevado a no tener voluntad para decidir o tomar decisiones y expresarlas, no sea reversible. Puede serlo. Lo que pasa es que puede estar pasando por un periodo temporal en esa enfermedad, en ese accidente, en esa situación. Y tú puedas sencillamente dedicarte a estar a su lado, apoyándolo, acariciándolo, cantándole, leyéndole, simplemente haciendo presencia. Porque muchas veces no son palabras lo que necesitamos cuando estamos en esa situación. Es esa energía bonita de amor, de estoy dispuesta y estoy aquí para ti. Así que, cuando se es muy joven,
Simplemente estamos vivos y estamos cumpliendo en ese momento con el requisito indispensable para perder el bienestar y la posibilidad de tomar decisiones y expresarlas. Por lo tanto, mañana puede ser tarde, hay que empezar ya y enfrentar ese mito de que somos muy jóvenes y por eso no lo necesitamos. El segundo dice, no, es que no hay casos de demencia en mi familia. Tampoco lo había en la mía. Lo había sí, pero por mi abuelo materno. Y estábamos hablando de mi padre. Entonces, cuando una demencia llega, no toca la puerta a ver si le abres y entonces mira a ver quién es la persona más adecuada para instalarse en ella. Ni el cáncer, ni la esclerosis múltiple, ni la lateral amiotrófica. Estoy hablando de términos que posiblemente tampoco yo conocía hace 4 años, pero que investigar me ha hecho ver la dureza que tienen estas enfermedades cuando se instalan en nosotros o en un familiar. Por lo tanto, cuando una enfermedad llega y se instala en ti, tu vulnerabilidad y tus emociones se desbordan tanto que la razón se va al garete. Por eso, si tomamos decisiones sin tener ningún tipo de enfermedad, nos va a permitir tomarlas con claridad, con la sangre fría. Por supuesto que nos vamos a tocar las emociones, los sentimientos y vamos posiblemente a sentir como sentía yo, que me escurrían las lágrimas porque estoy planteándome que un día puede ser que suceda que yo transite una enfermedad y esa enfermedad me lleve a un proceso irreversible sin curación que me genere un sufrimiento insoportable. Pero es preferible hacer eso una vez teniendo pleno uso de mis facultades mentales y un muy buen estado de salud, porque de esta manera, si el día de mañana algo sucede, todo estará perfectamente decidido. Y en ese momento también yo me podré permitir sentir, emocionarme, romperme, pero no tendré que tomar decisiones, estarán tomadas. Así que no hay casos de demencia en tu familia, no hay casos de cáncer en tu familia, no hay casos de ELA en tu familia, no hay ningún caso de alguna cardiopatía, no hay... Puedo hacer puntos suspensivos y decir como muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues gracias a Dios que no lo hay y yo espero, y como hacemos por aquí, toco madera, que no lo haya. Pero si llegase a haberlo, tú habrás tenido la sensatez y la templanza de tomar las decisiones más importantes de tu vida pensando en ¿y si? Ya está hecho. Pero no le dejo a mis seres queridos, no le dejo a mis hijos, no le dejo a mi pareja, no le dejo a mis padres la responsabilidad de decidir por mí si algún día no lo puedo hacer yo mismo. El tercero es, lo tengo escrito porque no quiero que se me olvide. Si firmo el documento, parece que estoy firmando mi sentencia de muerte. Pues no, todo lo contrario. Como decía Pablo Donés, y podéis leer en mi camiseta, que es la que utilizo siempre para dar estas charlas, vivir es urgente. Y para vivir de la mejor manera, debemos contemplar, debemos no, suena muy mal, deber y tener no. Es recomendable tener en cuenta que es que algún día vamos a morir, pero como no sabemos dónde, cómo, cuándo, las decisiones que tomemos antes van a prevenir que lo hagamos de una manera que no queremos hoy en día en pleno uso de nuestras facultades mentales. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que es el titular de este apartado, si firmo el documento parece que estoy firmando mi sentencia de muerte. Pues voy a poneros ejemplos que tienen una connotación similar, parecida, y que hablar de ello lo que hace es también prevenir. La muerte no se puede prevenir, familia. Llegará el día que tenga que llegar. Pero no la anticipamos por hablar de ello. Como no anticipamos los embarazos juveniles hablando de embarazos juveniles. Ni anticipamos un suicidio porque hablemos del suicidio. Ni tampoco los accidentes de tráfico se anticipan, ni siquiera se están llamando porque hablemos de accidentes de tráfico. Si os dais cuenta, todas las campañas hablando de embarazo, de accidentes y de suicidio se dan para prevenir que sucedan. En este caso, redactar el documento de voluntades anticipadas no está previniendo la muerte, está previniendo que dentro de tu capacidad vital
tengas que morir en unas condiciones que para ti no son dignas, que para ti no son oportunas. Y posiblemente en este momento no te imagines cuál es el panorama tan amplio y el abanico que puede suceder frente a una situación vital. Pero sí puedes pensar en este mismo momento, cuando yo te lo mencione, puede venir a tu mente. ¿El qué? Que puedes saber de personas que han fallecido tras enfermedades de larga duración y cuando las estaban transitando y tú lo supiste, pensaste, yo por ahí no quiero pasar. Así que sencillamente, teniendo en cuenta esa base, puedes dar pasos con cierta frialdad, voy a llamarle templanza y sensatez, porque si tú en algún momento te ves enfrentado o enfrentada a esa situación, tendrás una base para decir, eso no lo quiero en mi vida. Y la única forma de que no transites esa situación en tu vida es que tengas redactado el documento de voluntades anticipadas o testamento vital. Voy a seguir con el cuarto apartado que tengo aquí escrito y es: ¿y si redacto el documento de voluntades anticipadas y cambio de opinión? Pues cambias de documento de voluntades anticipadas. El documento de voluntades anticipadas o testamento vital es un documento vivo. Y mientras tú tengas uso de tus facultades mentales al 100%, podrás hacer las modificaciones que tú consideres oportunas. Por lo tanto, tener un documento de voluntades anticipadas no quiere decir que te hayas esclavizado a una decisión que tomas hoy en día con unas circunstancias. Si tus circunstancias cambian, por supuesto que el documento también se puede modificar. Es tan sencillo redactarlo como modificarlo. Por lo tanto, no estás atado al documento que firmes un día. Puedes hacer las modificaciones que consideres pertinentes tantas veces como así lo consideres, siempre teniendo en cuenta que están dentro, esas decisiones han de estar dentro de la legalidad. Los médicos y el servicio sanitario siempre se acogerán, a pesar de que hayas escrito lo que hayas escrito, a lo que la ley les permita llevar a cabo. Con esto quiero recordaros que hasta junio del 2021 la ayuda para morir, eutanasia o el suicidio médicamente asistido en España no era legal. Pero da la casualidad que con los profesionales que estábamos ayudando a que las personas redactaran su documento de voluntades anticipadas, sí podían dejar escrita la coletilla. Si en algún momento la ayuda para morir, eutanasia o el suicidio médicamente asistido es legal en España, quiero que se tenga en cuenta en mi documento de voluntades anticipadas. Cuando la ley validó la eutanasia o el suicidio médicamente asistido en España, todos esos documentos que tenían la coletilla escrita por las personas que lo solicitaban se hizo legal. No había hecho falta que hicieran ninguna modificación, ya la habían dejado escrita. Por lo tanto, si tú escribes algo en tu documento que en el momento que lo estés redactando no es legal, pero en el momento que tú requieras la asistencia de ese documento, sí lo sea, será tenido en cuenta. Por lo tanto, en ese documento podemos dejar reflejado todo lo que llevamos aquí y aquí para proteger nuestra dignidad, nuestro cuerpo, nuestra vida y, por supuesto, como os he dicho muy claramente, para proteger a nuestros seres queridos, para que no tengan que tomar decisiones por nosotros, porque serán decisiones que les marcarán de por vida. Y la quinta es algo que se hizo muy popular dentro de las personas que yo atendía cuando la eutanasia, la ayuda para morir, y el suicidio médicamente asistido se hizo legal en España. Y es, ahora con ese documento van a empezar a matar, voy a decir algo que va a ser muy violento, a los viejos, a la gente que está en las residencias, como si las personas fuésemos basura. No, un documento de voluntades anticipadas, un testamento vital, solo única y exclusivamente lo podemos pedir nosotros, lo puedes pedir tú, lo puede pedir la persona mayor, toda persona. A ver, vamos a ponerle un poquito de contexto. Para registrarlo has de tener 18 años. Para redactarlo, yo he podido tener a personas
que a partir de los 15 años tienen muy claro lo que quieren porque han transitado una vida que así les ha hecho manifestar sus preferencias. Pero de todas formas, nadie, absolutamente nadie, puede solicitar una ayuda para morir de un familiar o de un ser querido. Yo puedo pedir la mía, tú puedes pedir la tuya, pero nadie la podrá pedir por ti. Por lo tanto, nadie va a matar a nadie. Yo pido lo que quiero para mí, sabiendo exactamente que es un protocolo legal que lleva unos pasos que no es hoy pido un café con leche y esta tarde me lo tomo. No, pueden pasar en ese tránsito entre 45 días y mucho más si en algún momento se ve que hay algo que la persona no está teniendo en cuenta en esa decisión. Por lo tanto, es un proceso largo, posiblemente tedioso, pero las personas que lo han solicitado lo han hecho a ciencia cierta, que era lo que deseaban en ese momento, porque ya el proceso de deterioro irreversible e incurable era insoportable. Y en muchos casos, con el beneplácito de las familias, que realmente es lo más importante. Tener la compañía de quien te ama, de quien te quiere, de quien te sostiene, aun a pesar de saber que ese estado de bienestar que tener a esa persona ahí en su proceso de deterioro te generaba, que se vuelve un lugar de confort, se va a perder. ¿Por qué? Porque ya no vamos a volver a abrazar, a acuerpar a esa persona. Así que nadie nos va a matar. Hablar de la muerte no nos va a llevar a morir. Cada uno aquí tenemos un día. ¿Cuándo? ¿Qué más da? Mientras tanto, vamos a vivir. Recordar, vivir es urgente. Y cuando tomemos esa decisión de tener ese documento de voluntades anticipadas redactado, vivir lo hacemos de una forma diferente, plenamente, porque está todo contemplado. Por lo tanto, no quiere decir que a partir de ahí vamos a hacer locuras y a practicar todos los deportes de riesgo y a caminar por el filo de la colina, porque entonces lo que estaremos atrayendo es nuestro final. Pero sencillamente vamos a transitar la vida de una manera diferente, sabiendo que estamos asegurándonos y garantizándonos nuestra voluntad y asegurando y garantizando la paz, la serenidad y la calma de los nuestros, si en un momento dado nuestra vida pende de un hilo. Hay algo muy importante que me gustaría recomendaros hoy, ya que estamos hablando de esas barreras que tiene mucha gente para acercarse al documento de voluntades anticipadas. Yo estoy en la región de Murcia y somos los cuartos por la cola en las provincias españolas en la redacción de este documento. Así que, murcianos, acercaros a mí, vamos a poner esto en marcha. Otras zonas como Navarra, Euskadi, Cataluña, la Comunidad de Madrid, están mucho más a la cabeza en la redacción de este documento, porque también hay muchos más mecanismos, está todo más preparado para ello. Pero una recomendación especial que podéis utilizar a partir del día de hoy, ya en este momento, es empezar a hablar con vuestros familiares, con vuestros seres queridos. Hay algo que sucede habitualmente y es, ¿cómo voy a hablar esto con mi padre? ¿Se va a poner mal? Pues lo que yo he descubierto es que cuando alguien da el paso, el otro dice, ¡ay, qué bien que lo dices tú porque yo no había sido capaz! También os voy a presentar un recurso muy interesante para hablar en familia y es este directo. Que podáis decirle a vuestros familiares, a vuestros hijos, hijas, a vuestros padres, a vuestros abuelos, por supuesto que sí, a vuestros amigos. Oye, he visto un directo en Instagram y me ha resultado interesante el recurso que esta mujer nos presentaba. Y hoy me gustaría que también tú lo conozcas, porque hay gente que no se acerca a hablar de ello y de esta manera podemos hacerlo más fácil. Hablemoslo con nuestros seres queridos, porque serán ellos los que nos tendrán que acompañar y serán ellos los que reciban la pregunta de ¿qué hacemos ahora? Y les marcaremos la vida. A mí me la transformó totalmente. No sé si quieres que te transforme la vida tu ser querido como me la transformó a mí. Muchas personas se quedan con el pesar en el alma
y transitar el duelo después de haber tomado decisiones tan complicadas es muy difícil. Gracias a Dios, yo después de casi 4 años, que hará el 27 de marzo del 2024, mi vida tiene otro color debido a esto. Tengo que agradecerle a mi padre haberme permitido, haberme regalado transitar su proceso de enfermedad y muerte. Pero, ¿tú crees que es lo que quieres vivir? ¿Quieres que otros lo vivan a tu lado? Realmente yo lo que pienso es que si papá hubiese tomado esas decisiones a tiempo, yo hubiera podido estar a su lado. Sencillamente él iba a morir el día que correspondía. Ese 27 de marzo él iba a morir. Pero yo no hubiera tenido que atravesar ese momento en una UCI, viéndolo intubado, con muchos pitidos a mi alrededor, que en un momento hicieron pi. Posiblemente papá hubiese atravesado ese comienzo de ese proceso de morir tal como fue, porque iba a ser así. Pero los médicos hubieran tenido sus instrucciones claras. Hubieran hecho lo que papá hubiese querido, intubado o no. Posiblemente él hubiera dicho, cédenme y déjenme ir tranquilamente. Y nosotros no hubiésemos tenido que verle con un tubo metido en la garganta. Hubiésemos estado a su lado, acariciándolo, como hice yo el último día. Le afeité, le eché cremita, le cuidé, dormí sobre su panza, pero no tenía que haber tomado esa decisión por él. Hubiera estado amándole y no sufriéndole. Así que os invito a que valoréis redactar vuestro documento de voluntades anticipadas. Y por supuesto, asistir al próximo taller, el taller que impartiré yo, con todo mi amor, el conocimiento que he recibido estos 3 años, la formación y la experiencia acompañando a otras personas en su proceso de final de vida. Personas que me enseñaron de qué se arrepentían cuando no habían tomado decisiones y todo esto les había abordado de una forma súbita. Pero bueno, eso no lo desvelaremos hoy porque no es el día. El taller será el sábado 17 de febrero. El taller será un taller práctico en el que tocaremos nuestras emociones, tocaremos nuestros valores, nuestros principios, reconoceremos lo que ya sabemos de la vida y no queremos en nosotros, veremos otras posibilidades, pero lo que haremos será tomar decisiones complicadas, facilitadas por el conocimiento que tengo hoy en día. El taller se imparte de 10 de la mañana a 1. Habitualmente se expande un poquito más, puede llegar hasta la 1:30, incluso hasta las 2, porque hay muchas preguntas, cada uno tiene un caso, hay un cupo reducido, porque definitivamente este taller va a ser virtual, pero si os quiero atender a todos correctamente, definitivamente si somos muchos no podrá ser así. En el último taller éramos 12 personas y estuvo fantástico. Entonces yo creo que es un número ideal, 12 a 15 personas que estemos en el taller. Importante, si tienes pareja, si convives con una persona, si sobre todo, esto va a sonar un poco complicado, si no estáis casados, no podréis decidir el uno por el otro. Pero sí es muy importante que os acompañéis. Si no estás casado, las decisiones no las tomarás tú, las tomará sus padres y si no hay padres, sus hijos. Por lo tanto, esto es un proceso de toma de decisiones, una planificación de la asistencia sanitaria anticipada que es muy bonito hacer en familia, porque de esa manera os voy a hacer fácil el hablar con los otros de lo que a vosotros os resulta difícil. Y en este momento os digo que empezamos a tener tiempo porque a partir de hoy es hablar con la familia sobre ese sábado 17 de febrero que de 10 a 1 del mediodía vamos a estar redactando nuestro documento. El valor del taller, pues es un valor simbólico, es un valor de 30 euros por persona. Vais a tener material que os vais a quedar para que vosotros tengáis ese documento ese día redactado. Después podéis tomar la decisión de registrarlo, pero lo importante aquí es que lo tengáis redactado, hablado con vuestros familiares,
No quiere decir que vuestros familiares condicionen vuestras decisiones, sino que respeten vuestras decisiones y que el día de mañana, si algo sucede, se encuentren fuertes, sabiendo que tú lo hiciste por amor a ti mismo, a ti misma, en principio, y por supuesto a ellos. Así que en breve dejaré aquí toda la descripción del taller. Ya acabo de publicar en Instagram lo que podéis esperar de ese taller, o sea que también lo podéis ver ahí. Y podéis ir agendándolo y, por supuesto, reservando vuestra plaza, porque 15 es suficiente para que hagamos un taller precioso y tú tengas ya tu documento de voluntades anticipadas, tu testamento vital redactado. No sé si alguna de las personas que está en este momento en vivo tiene alguna pregunta, pero creo que es un tiempo suficiente para que tengáis la información necesaria para cubrir esos mitos y leyendas que hay sobre la toma de decisiones en el documento de voluntades anticipadas y que podáis compartir este directo con tantas personas como sea posible, porque el taller lo continuaré haciendo regularmente, porque me parece que es la manera de ayudaros a vosotros y a vuestros seres queridos a vivir de una manera diferente, contemplando la finitud, contemplando que la muerte existe, que es importante tenerla en cuenta, pero sobre todo que para morir hay un día y para vivir todos los demás. Si redactamos este documento, la vida cambia de color, se vuelve multicolor, porque ya eso que parecía negro, oscuro, gris y difícil, lo hemos dejado solucionado. Si algo pasa, ya está decidido. Nuestra familia informada, les salvaguardamos a ellos y nos garantizamos nosotros mismos la asistencia sanitaria que deseamos en este momento que tenemos el 100% de nuestras capacidades mentales y nuestra voluntad en pleno rendimiento. Soy Ruth Mogollón, soy experta en el documento de voluntades anticipadas. La experiencia me lo puso en el camino y yo decidí aceptar el reto. Está siendo precioso acompañar en esos procesos de final de vida cuando el documento está redactado, porque solamente tenemos que dedicarnos a amar. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y a partir de ya te invito a que lo compartas con todo tu entorno para que ellos también se vean beneficiados de conocer el documento y los 15 primeros de inscribiros al taller. Nos vemos el 17 de febrero y mientras tanto todos los viernes aquí para hablar del documento de voluntades anticipadas. Un abrazo, feliz día y nos veremos el próximo viernes. Gracias.